Permítanme, por favor. Y para efectos de ayuda para personas con discapacidad auditiva, voy a configurar también la transcripción de nuestra reunión para quienes estén interesados en retomarla posteriormente. Haciendo prueba de sonido. Perfecto. Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es William Mauricio Sáenz, tutor del curso de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a abordar nuestra charla semanal con respecto a la guía de actividades y en este caso particularmente vamos a hablar de tres temas. Nuestra webconferencia se va a orientar con respecto al tema de las derivadas implícitas, las derivadas trigonométricas y las derivadas de orden superior. Antes de dar inicio, me gustaría preguntar si efectivamente están viendo mi pantalla y si el audio es adecuado para dar inicio a nuestra charla. Los leo a través del chat o a través de los compañeros que están a cargo de la revisión de los comentarios. Tutor, se escucha bien y informan que perfecto, sí se escucha por el chat. Perfecto. Liliana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que están escribiendo en el chat. Mauricio, María Geraldine, Angie Lorena, Cristian, Paola, Jairo Francisco. Bueno, muy bien. Como les decía, hoy vamos a hablar con respecto a lo que es la derivada implícita, derivadas trigonométricas y derivadas de orden superior. Dentro del trabajo que venimos realizando, vamos a generar unas metas, vamos a ver unos objetivos puntuales para efectos de nuestra charla del día de hoy. Nuestro objetivo primordial es comprender los procesos y los criterios correctos para la resolución de los ejercicios que tengan que ver con las derivadas implícitas, las derivadas trigonométricas y las derivadas de orden superior. Para ello, nosotros vamos a ir llevando unas metas, unos logros cortos que nos deben llevar pues finalmente a nuestro objetivo general. Y dentro de esas metas pequeñas vamos a tener la siguiente, y es que vamos a derivar correctamente expresiones que no están despejadas en función de una variable específica. Nosotros ya habíamos hablado en sesiones anteriores con respecto a unos criterios o a unas pautas para las derivaciones, pero en este caso particular nos vamos a enfrentar a unas funciones un tanto distintas, denominadas funciones implícitas, y vamos a ver cómo es que debemos proceder para derivarlas. De la misma manera, vamos a conocer unas reglas de derivación para efectos de funciones trigonométricas. Vamos a ver una tabla en la cual vamos a ver inicialmente cómo es la derivación de unas expresiones muy, muy sencillas, y con base en ellas vamos a desarrollar ejercicios con un nivel de dificultad mayor. Y finalmente vamos a explorar y vamos a practicar el proceso de la derivación de orden superior, ya uniendo los presaberes o la información que teníamos de la webconferencia anterior, de su estudio autónomo y junto con los ejemplos que tenemos para el día de hoy. Pues el objetivo es juntar todo y bueno, pues lograr llegar a este gran objetivo, que es el objetivo que nos planteamos para nuestra charla del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, entonces vamos a pasar entonces a nuestro contenido. Nuestro contenido del día de hoy se parte en tres grandes momentos. Vamos a hablar de la derivada implícita, la definición, la notación de Leibniz, aspectos importantes al derivar y bueno, un par de ejemplos que tenemos diseñados para esa primera parte. Una segunda parte donde vamos a hablar de las derivadas trigonométricas. Vamos a ver una tabla de derivadas básicas y un ejemplo de aplicación. Y finalmente vamos a hablar de las derivadas superiores, una tabla de derivadas básicas y un ejemplo de aplicación. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar con nuestra charla del día de hoy, recomendarles, como en todas y cada una de las webconferencias, las normas y condiciones de esta reunión. A través del chat, a través de los comentarios que hay en nuestra reunión, les vamos a pedir, por favor, no compartir información sobre ayudas académicas, en vista que no es un recurso válido para este escenario. Vamos a utilizar un lenguaje respetuoso hacia los tutores y hacia los compañeros, de tal manera pues, que nos evitamos posiblemente que nos saquen de la charla el día de hoy.
Y también, importantísimo, no replicar información de grupos, ni datos de contacto, ni teléfonos, ni sitios web, ni absolutamente nada, con el fin de compartir trabajos. Este es un escenario de aprendizaje en donde estamos formando profesionales y, ante todo, pues recomendarles la ética de este tipo de encuentro. Muy bien. Vamos a iniciar, jóvenes, con la explicación de lo que es una función implícita, ¿sí? Y básicamente una función implícita es básicamente una manera distinta de poder mostrar una función. Nosotros habitualmente estamos viendo que cuando nos definen una función, la función está despejada. Eso quiere decir que nuestra función está escrita de manera explícita. ¿Esto qué quiere decir? Que la y, que es la variable dependiente, está absolutamente sola en un costado de la igualdad. Y el resto de términos que están al otro costado están en función de la variable independiente, que en ese caso sería la x. Entonces, una función claramente se puede expresar tanto explícitamente como implícitamente. Explícitamente es como nosotros siempre la vemos. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una denominación de una función explícita. Tenemos la variable dependiente, que es y, completamente sola, y al costado derecho entonces tenemos ya nuestra función que depende de la variable independiente, cuyo escenario lo podemos ver aquí, 3x al cuadrado menos 5x más 2. Entonces, como les digo, esto es a lo que nosotros habitualmente estamos habituados. Pero tenemos otra manera de poder ver esas funciones y esa nomenclatura es la nomenclatura implícita, en donde vamos a encontrar que nuestra función va a tener combinados de alguna manera, mezclados, tanto la variable independiente como la variable dependiente. No van a estar separadas en un lado o en el otro de la igualdad, y pues digamos que nos puede generar algo de dudas para efectos de empezar a desarrollar su trabajo. ¿Cómo podemos identificarlas? Tenemos un par de ejemplos aquí. Entonces tenemos aquí una función que dice x al cuadrado y al cubo más 4xy menos 6x igual a 2. Nos damos cuenta que tanto x como y están en el mismo término y pues digamos que no vemos claramente si está despejada la x o está despejada la y. De la misma manera tenemos aquí al costado derecho otra expresión en donde tenemos y cuadrado más 7xy, aquí tenemos la mezcla de las dos variables, menos 4y igual a 0. Y nos damos cuenta que todo está en un mismo costado, digamos que generando esa mezcla que habíamos hablado anteriormente. Bien, entonces con esto definimos cuál es la diferencia entre una función implícita y una función explícita. Ahora, nosotros estamos abordando el tema de la derivada. Entonces, si nosotros vamos a derivar, como les decía, nosotros vamos a tener que echar mano de ese preconocimiento que adquirimos en las sesiones anteriores y, lo más importante, tener en cuenta las normas o las reglas de la derivación. El objetivo cuando nos solicitan que derivemos una función implícita es despejar y dejar expresada nuestra derivada como nos lo muestra este término de acá, y'. Y y' es exactamente igual a decir dy sobre dx. ¿Qué quiere decir este dy sobre dx? Significa que es una expresión o una función que ya está derivada y que su derivada en su variable independiente y se está derivando con respecto a la variable independiente que es x. ¿Ok? Entonces, y' es exactamente lo mismo a decir dy sobre dx. En algunas nomenclaturas se utiliza el y', en otras nomenclaturas de y sobre dx, ustedes escogen cuál van a utilizar. Me parece desde mi punto de vista personal que el y' es el más sencillo. Y pues básicamente nos indica que nuestra expresión ya está derivada con respecto a la variable x. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer, como les digo, es despejar y vamos a dejar todos los términos a un costado y a un solo costado vamos a dejar el y'. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios que tenemos planeados para el día de hoy. Bien, ahora, para calcular una derivada implícita, digamos que hay ciertos pasos que vamos a tener en cuenta.
Entonces, uno de esos primeros pasos es derivar a ambos lados de la ecuación con respecto a x. ¿Listo? Y derivar la variable y normalmente siguiendo las reglas de la derivación. Como les decía, si no tenemos claras las reglas de derivación, muchos de los procedimientos que vamos a desarrollar el día de hoy posiblemente no los vamos a entender. Entonces, a pesar de que está la grabación de esta webconferencia, es importante, por favor, que si en algún momento no entendemos el procedimiento, bueno, pueden preguntar a través del chat qué de pronto fue lo que se hizo allí, pero importantísimo que ojalá apunten en su cuaderno o en su agenda, dejar esa inquietud allí para que la revisen, para que la consulten autónomamente o a través de las tutorías con sus respectivos docentes, qué regla de derivación se utilizó ahí o digamos que qué parte de ese paso no entendiste para que por favor lo tengas allí claro a la hora del desarrollo y pues obviamente con apoyo de los tutores. Entonces, vamos a derivar y vamos a utilizar, como les decía, la nomenclatura Y', es la que normalmente se recomienda. Posteriormente, después de derivar, lo que vamos a hacer es agrupar los términos semejantes que involucran a Y' y se van a ubicar a un lado de la ecuación. Vamos a ir separando términos. Y el resto de términos que no están relacionados, que no involucran a Y', los vamos a ubicar al otro lado. Vamos a clasificarlos. Y pues finalmente lo que vamos a hacer es factorizar y despejar Y', porque básicamente ese es el objetivo de sacar una derivada implícita. Bien, ok. Aspectos a tener en cuenta. Vuelvo y soy reiterativo con esto. Las reglas de la derivación. ¿Cómo se deriva una potencia? ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Cómo se deriva una suma o una resta? ¿Cómo se deriva un producto? ¿Cómo se deriva un cociente? Todos estos elementos son absolutamente necesarios para poder entender lo que vamos a hacer el día de hoy. Otro aspecto importante es la regla de la cadena, ¿sí? O la derivada interna. Esto es un tema también que debemos tener muy presente. Hay ciertas expresiones que son compuestas. Entonces, al aplicar la derivación, entonces vamos a aplicar la derivación al exponente, el exponente va a bajar a multiplicar, disminuye en un grado ese exponente, pero posiblemente ese exponente nos está afectando a algo o a algún término que está interno dentro de un paréntesis. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte de la regla de la cadena. Si no la tenemos claro, por favor, a través de sus tutores, solicitar esa aclaración. Usar el término de y sobre dx o y' para indicar qué términos fueron derivados con respecto a cuál variable. Esto nos va a permitir saber si la expresión ya está derivada o no está derivada. Bien, y para arrancar ya con los ejemplos de este tema de la derivada implícita, entonces vamos a utilizar estos dos ejemplos. Entonces tenemos la expresión 2 x al cuadrado y igual a 3. Es bastante sencilla la expresión. Vamos a arrancar con este ejemplo. Y como segundo momento, como segundo ejemplo, tenemos esta expresión que dice x al cubo menos y al cuadrado sobre x. ¿Listo? Tenemos estas dos. Antes de dar inicio a este ejercicio, vamos a hacer unas preguntas como de sondeo, muy rápidamente y a través del chat me encantaría ver la interacción de ustedes. Quisiera saber, de acuerdo a las reglas de la derivación, el primer ejercicio, ¿cómo arrancarían a desarrollarlo? Si es una derivada, independientemente que esté o no despejada la variable, porque es implícita, no va a estar despejada, ¿cómo harían o qué regla de derivación aplicarían para este primer ejercicio y qué regla de derivación aplicarían para el segundo ejercicio? Es muy fácil identificarlo si miramos bien los términos, qué operaciones están realizándose entre sí y a través del chat me gustaría que me colocaran. Primer ejemplo, vamos a utilizar la derivada de, no sé, potencia, suma, producto, cociente. O ejemplo número 2, vamos a utilizar ahí la derivación de la potencia o del producto, bueno, no sé. Quisiera ver la interacción de ustedes para ver si tenemos al menos claro ese primer preconcepto para dar inicio a nuestro ejercicio. Bueno, veo mientras tanto la interacción allí, Andrés Felipe, Carlos Julio, Francisco José Galeano, Arley Zapata, María del Mar, Giner. Tenemos también unas personas invitadas. Bueno, eso está bien, muy bien.
Allí podemos ver, compañeros, docentes, más o menos el sondeo de los estudiantes que tienen medianamente claro cuál es el procedimiento que vamos a desarrollar. Bien, bien, mil gracias para las personas que están participando en el chat y vamos a aclararlo entonces antes de dar inicio. Entonces, en el primer ejercicio nos vamos a dar cuenta que tenemos un producto. Tenemos un primer término que sería 2x al cuadrado. Este digamos que podría ser un término, 2x al cuadrado. Y el otro término que está multiplicando está la y, solo la y. Entonces ahí podemos efectivamente tener en cuenta que para arrancar este ejercicio vamos a utilizar como regla de la derivación la derivada de un producto en el primer ejercicio. Para efectos del segundo, claramente nos dice que tenemos un numerador, tenemos un denominador. Esto básicamente nos genera un cociente y vamos a aplicar como regla de derivación el cociente en el segundo ejercicio. Bien, entonces mil gracias por su participación y vamos a dar inicio a este primer ejercicio. Entonces, derivada implícita de esta función. Entonces, como nos damos cuenta, está combinada la variable independiente y la variable dependiente en un mismo lado de la igualdad. Vamos a proceder entonces a tener en cuenta que el 2x al cuadrado es un término, y el segundo término sería la y. Y como tal, vamos a utilizar entonces la derivada de un producto. La derivada de un producto, ¿qué es lo que nos dice? Rápidamente nos dice que vamos a derivar el primer término y lo vamos a multiplicar por el segundo término que no está derivado, más el primer término sin derivar multiplicado por el segundo término derivado. Entonces, esto es lo que vamos a hacer al costado izquierdo, aplicar la derivada de un producto. Y al costado derecho, porque obviamente hay que derivar toda la expresión, al costado derecho entonces vamos a obtener la derivada de una constante. Recordarles que la derivada de cualquier constante, de cualquier número, va a dar igual a 0. Entonces, después de correr ese primer proceso, vamos a obtener este resultado. Vamos a mirar rápidamente. El primer término es 2x al cuadrado. Al derivarlo sería 2 por 2, obtenemos el 4, y la x que está elevado al cuadrado disminuye en un grado, quedando x a la 1, exponente que no se marca. Y ese primer término, que ya está derivado, se va a multiplicar por el segundo término, que es y, que no está derivado. Nótese, por favor, y fíjense que nosotros aquí estamos derivando con respecto a x. Cuando derivamos el primer término, la variable que estamos tomando allí es una x. Entonces, cuando derivamos en la derivada implícita, no vamos a marcar, no vamos a colocar sin ninguna marca con respecto a la derivación por x. Por el contrario, cuando vayamos a derivar y nos encontremos que el término contiene una y, allí sí vamos a marcar la derivada, ¿sí? O la marquita de y'. Si se dan cuenta en este primer término, tenemos entonces 4x, estamos derivando con respecto a x, no hacemos ninguna marca, y multiplicamos por y. Y y, como no está derivado, entonces queda tal cual como lo acabamos de escribir. Más. Ahora, el primer término, que es 2x al cuadrado, pasa tal cual, no está derivado, pero ahora vamos a multiplicarlo por el segundo término, que es y. Y la derivada de y, pues es 1. 1. No se marca aquí, pero el coeficiente va a estar allí. La derivada de y es 1, pero ahí es donde les digo, como derivamos este término y este término contiene la y, es allí donde colocamos y'. No quiero, por favor, que vayan a confundir que la derivada de y es y', ¿sí? Sino que esta marca se coloca es indicando que la derivada ya se hizo, que se derivó la variable y, digamos que aquí en este caso el resultado de esa derivada es 1, pero nos deja es la marca de que ya derivamos con respecto a esa variable. Bien, continuamos y la derivada de 3 obviamente es 0, que es el término que tenemos aquí a la derecha. Entonces, lo interesante de la derivada implícita es que cuando nosotros hacemos el proceso de derivación, ya no tenemos que derivar más. O sea, el ejercicio ahí ya está derivado. Los pasos que vienen a continuación después de haber hecho la aplicación de las reglas de la derivación es empezar a organizar términos semejantes, empezar a transponer términos, porque nuestro objetivo es ahora despejar esta y'. ¿Entendido? O sea, el primer paso es derivar, ya lo hicimos, no se deriva más. Ahora viene un proceso algebraico
en el cual vamos a reorganizar nuestra expresión. Vamos a ver entonces qué continúa. En nuestro siguiente paso, entonces lo que hicimos fue empezar a transponer términos. Como el objetivo es dejar a la y' sola a un costado de la igualdad, entonces nosotros lo que hicimos fue tomar este 4xy, ya rompiendo el paréntesis, y lo pasamos al otro lado del igual. Al pasar al otro lado del igual, claramente pasa con un signo negativo, por eso tenemos este signo negativo, menos 4xy. Y el 2x al cuadrado que me acompaña a y', que se están multiplicando, este 2x al cuadrado pasa a dividir. Situación por la cual lo voy a ubicar a este lado. Si se dan cuenta, ya despejé la y, quedó y'. Esta es la derivada implícita que a la larga ya me están solicitando. Pero como nosotros vamos a ser juiciosos de hacer una simplificación correcta, una simplificación adecuada, pues nos vamos a dar cuenta que aquí podemos hacer otro paso adicional. Si nos damos cuenta, podemos simplificar los coeficientes. Este 4 con este 2 se pueden simplificar y tenemos en el numerador una x, en el denominador una x al cuadrado y también se pueden hacer ahí cancelaciones. Bien, entonces ese es el siguiente paso. Después de hacer la simplificación, entonces nuestra expresión finalmente va a quedar como y' va a ser igual a menos 2y sobre x. Y este sería el resultado de este primer ejercicio. Por ahora, de acuerdo a esta explicación que acabo de dar, de un ejercicio bastante simple, bastante sencillo, quisiera ver si de pronto tenemos alguna duda en el chat. Si no, entonces para continuar con nuestro siguiente ejercicio. Entonces los leo. María del Mar por aquí nos responde, Angie Daniela Reyes igual, Álvaro Daniel. Lili Andrea nos dice, ¿por qué menos 2 multiplica? Ok, entonces, aquí básicamente es posible que ustedes al hacer la simplificación me digan el 2 queda en el numerador y está bien, no hay ninguna dificultad. Es exactamente igual a lo que tenemos escrito acá, salvo que el 2 yo lo saco del fraccionario, llamémoslo así, para dejar solamente la y y la x dentro de ese término. Pero es exactamente igual. Si ustedes dejan el menos 2 en la parte superior acompañando a la y, es exactamente igual. ¿Listo? Es exactamente igual. No hay ninguna dificultad. Bien, entonces, si tenemos alguna otra duda. Entonces, nuestra compañera Liliana Esperanza nos dice que es otra forma de escribir el resultado, pero sigue siendo exactamente el mismo. No hay dificultad por eso, es simplemente nomenclatura. Y sobre todo como por darle un orden a la utilización del editor de ecuaciones. Julián David dice, no entiendo cómo el primer 2x al cuadrado se convirtió en 4x. Bueno, básicamente, Julián, debes tener en cuenta que si tienes esta expresión 2x al cuadrado, aquí estás utilizando, o para derivarlo básicamente, debes tener en cuenta la regla de la derivación de la potencia. Tienes que entrar a revisar la información que se dio la semana pasada de cómo se hace esta derivación. Básicamente lo que pasa es que este 2 que está como exponente, baja a multiplicar el coeficiente que acompaña a la x. Entonces este 2 se multiplica por este 2 y por eso nos da 4. Y la x, que tiene exponente 2, a ese exponente le vamos a restar un grado. 2 menos 1, pues me da 1, dándonos entonces como resultado que la derivada de 2x al cuadrado es 4x. Bien, no puedo quedarme de pronto explicando un poco más al respecto porque ya fue un tema que se vio, pero pues ahí te hago la aclaración. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, agradezco a mi compañera Liliana. Si eventualmente, bueno, hay alguna duda muy reiterativa, me avisas, me dices sin ningún problema para hacer la explicación, ¿vale? Pero el ejercicio es bastante sencillo, es bastante común. Es simplemente que tengan en cuenta, por favor, las reglas de la derivación. Bueno, muy bien. Pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Este ejercicio ya tiene un poquito más de nivel de dificultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero cambia la regla de derivación. Ya no tenemos un producto, ahora tenemos un cociente, ¿vale? Entonces, mucho ojo de pronto a las personas que quedaron de pronto con alguna duda del ejercicio anterior.
van a anotar su duda en el cuaderno, van a tenerla de pronto ahí pendiente para que la analicen con su tutor de turno en esta semana, cuando tengan alguna cita o de pronto que le quieran hacer llegar la duda. Y vamos a prestar atención a este segundo ejercicio que ya trae otra regla de derivación distinta, ¿vale? Entonces, tenemos acá un cociente y vamos entonces a proceder a desarrollarlo. Entonces, al lado izquierdo vamos a aplicar derivada de un cociente, al costado derecho vamos a aplicar derivada de una constante. Y entonces vamos a darle inicio. Mucho ojo porque aquí hay bastantes pasos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? La derivada de un cociente me dice que es la derivada del de arriba, multiplicado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar multiplicado por el de abajo derivado. Y todo eso se va a dividir entre el de abajo al cuadrado. ¿Listo? Es un poco complejo, pero pues poco a poco van a tener que irse memorizando ese procedimiento. ¿Listo? Se los dije muy charladito, muy habladito, pero es básicamente así. El de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. Y eso fue lo que hicimos acá. Entonces rápidamente vamos a mirar. La derivada del de arriba está aquí en este paréntesis. Tenemos entonces 3, x a la 3, su derivada es 3x al cuadrado. Derivamos a este término que se derivó con respecto a x. No se hace ninguna marca, solamente se deriva. Menos y al cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y. 2y es la derivada. Pero fíjense que ya aquí tocamos la y, derivamos con respecto a la y. Y cuando derivamos con respecto a la y, le ponemos la marquita y', indicando que este término que acompaña al y' es el resultado de haber derivado con respecto a la y. ¿Ok? Entonces, aquí en este paréntesis ya tenemos la derivada del numerador. Ya está derivado lo de arriba. Se multiplica por el de abajo sin derivar. Por eso tenemos aquí una multiplicación por x. Entonces, el término de arriba derivado por el de abajo sin derivar. Menos, ojo, este menos es la gran diferencia entre la derivada de un cociente y la derivada de un producto. En la derivada del cociente siempre se pone menos acá, siempre. Ahora, aquí tenemos el término de arriba, fíjense, x a la 3 menos y al cuadrado está aquí, tal cual, intacto, sin derivar. El de arriba sin derivar, multiplicado por la derivada del de abajo. El de abajo es x, la derivada de x es 1. Y como estamos derivando con respecto a x, pues no hay que colocarle ninguna marca. No hay que colocarle ninguna. Simplemente 1. Bien. Y sobre el término de abajo, que es x, elevado al cuadrado. Y aquí estamos cumpliendo la regla. Entonces, el paso inicial que hicimos acá fue derivar un cociente. Vuelvo y repito. Si eventualmente no sabemos cómo resultamos desde este término a este término, la invitación es a que tomen un pantallacito en este momento y hablen con sus tutores y les pregunten, tutor, por favor, explícame cómo es esta derivada de este cociente. ¿Listo? Bien, al costado derecho tenemos un 10 y al derivar una constante, la derivada de toda constante es 0 y por lo tanto tenemos este término aquí a este lado. Bien, entonces tenemos este primer paso y como les decía, ya derivamos, ya salimos de eso. Ya está hecha la derivada, pero no la podemos dejar así, porque el objetivo es despejar y'. ¿Y dónde está y'? Y' no está por acá. Aquí solamente hay x y una constante. El y' está metido acá. Entonces, ese es nuestro objetivo ahora. Ya que está derivada la expresión, ahora vamos a despejarla. Mucho ojo, por favor, porque los procesos que vienen a continuación, que son varios pasos, es pura álgebra, pura álgebra. Entonces, mucho ojo para que no se me van a perder. El siguiente paso que hicimos, ¿cuál fue? Tenemos entonces una resta en el numerador. Entonces yo separo el denominador, que es x al cuadrado, lo separo para que tenga, mejor dicho, parto la expresión. Parto esto en una resta. Entonces tengo la primera parte con un denominador x al cuadrado y la segunda parte con el mismo denominador. Simplemente parto la expresión. ¿Para qué lo hago? Para poder empezar a aislar los términos. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, aquí, en esta parte que les estoy señalando, yo ya hice la multiplicación, ya rompí los paréntesis aquí.
apliqué la ley distributiva. Esta X está multiplicándome a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, fíjense una cosa, 3X al cuadrado por X, esta multiplicación de estos dos términos la tengo acá resuelta. Me daría 3X al cubo. Menos, y ahora tomo esta expresión y la multiplico por X. Entonces sería 2Y multiplicado por X, eso me da 2XY, 2XY, multiplicado por Y', que está aquí. Entonces aquí ya rompí el paréntesis y separé la expresión. Eso fue lo que hice en esta parte. La segunda parte, entonces, aunque no es necesario romper el paréntesis, lo dejé indicado, bajé exactamente la expresión, menos X al cubo, menos Y cuadrado multiplicado por 1 sobre X al cuadrado. Bien, ¿para qué hice esto? Para que este término que ahorita está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar, o lo paso con el término, con el signo positivo, que es lo que va a pasar a continuación. Aquí está. Entonces, el término de la izquierda queda intacto. Este término que está negativo lo paso al otro lado de la igualdad como positivo. ¿Listo? Y ya entonces, como les digo, empiezo a ordenar. Todos estos pasitos son de pura álgebra. Pura álgebra, por favor, para que lo tengan muy presente. Bien, vamos a continuar. ¿De qué me doy cuenta en este instante? Que tengo acá x al cuadrado y tengo aquí x al cuadrado. Las personas que son un poco más avesadas en este tipo de simplificaciones, prácticamente lo que van a hacer es cancelar el x cuadrado con el x cuadrado. Pero aún así yo lo voy a llevar paso a paso. ¿Qué hago aquí? El x cuadrado que tengo al lado izquierdo de la igualdad que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Lo paso con la operación contraria. De tal manera que mi expresión queda escrita de esta manera. X cuadrado aquí arriba, x cuadrado aquí abajo, y aquí ya pueden ver efectivamente que se va a poder cancelar el de arriba con el de abajo. Y empiezo, si se dan cuenta, a obtener una expresión mucho más sencilla. La empiezo a simplificar y ya se empieza a hacer mucho más fácil el despeje. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso obviamente es aquí cancelar x cuadrado con x cuadrado. Y aquí lo tengo. ¿Listo? Entonces, cancelo x cuadrado con x cuadrado y van a quedar solamente lo que tengo dentro de los paréntesis. Pero rompo los paréntesis. Ya como no se están multiplicando con nada, ya de pronto me puedo deshacer de esos paréntesis. ¿Y qué es lo que hago? Fíjense una cosa. X a la 3 queda como x a la 3. Menos y al cuadrado y y al cuadrado queda normal. Pero este 3x a la 3 que está a este costado con signo positivo, lo paso al otro lado de la igualdad con menos 3x a la 3. Transpongo este término y lo paso al otro lado. Recuerden que nuestro objetivo es despejar y'. Y' es el que estoy intentando aislar. El resto de términos van quedando al lado derecho. Y entonces empiezo a transponerlo. Y me doy cuenta de lo siguiente, fíjense, tengo x a la 3 y acá tengo x a la 3. Son términos semejantes estos dos. Entonces tengo un x a la 3 y tengo menos 3x a la 3. Aquí ya puedo hacer una suma algebraica, que es el siguiente paso que vamos a abordar. Al hacer esa resta, entonces me va a quedar menos 2x a la 3. Y y cuadrado negativo va a quedar aquí, tal cual. Bien, entonces me doy cuenta que tengo negativo este coeficiente a la izquierda, negativo este coeficiente y negativo este coeficiente. Multiplico por menos, o por menos 1, como lo quieran ver, multiplico por menos todos los términos. Todos los términos los multiplico por menos, haciendo que cambien de signo. ¿Listo? Que es el paso que se viene a continuación. Es la misma expresión, salvo que le cambié los signos. Multipliqué por menos a ambos lados. Y de esa manera me deshago del negativo que acompaña a este término que tiene el y'. ¿Y qué haré a continuación? Pues ya lo que tengo que hacer es simplemente despejar y'. A y' lo está acompañando 2xy, que lo están multiplicando. 2xy está multiplicando a y'. Como necesito despejarlo, este 2xy lo voy a pasar al otro lado. Como está multiplicando, pasa a dividir, dándome como resultado esta expresión. Bien, entonces, como les decía, en un solo paso yo hago la derivación si tengo claras las reglas de la derivación. Y ya no hay que derivar más. Ese dolor de cabeza ya ustedes se lo quitan si derivan bien, por supuesto, porque si derivan mal, ahí heredan problemas de ahí en adelante.
Y eso es lo que deben tener en cuenta en este tipo de ejercicios. Deben estar súper concentrados en el proceso, porque un error en esta primera línea, de ahí para adelante daña absolutamente todo. Entonces, es básicamente el ejercicio de derivada implícita, el segundo ejemplo que tenemos para explicar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, por aquí rápidamente voy viendo comentarios. Algunas personas dicen que no escuchan. Hasta el momento creo que la conexión de nosotros está bastante estable. Si ustedes están conectados por dispositivos inalámbricos, como celulares o de pronto por el Wi-Fi de la casa, la conexión es bastante inestable. Entonces, si no están escuchando bien, la recomendación es que se acerquen al módem para que mejore la señal o se conecten por cables de un portátil. O si definitivamente van en el transporte público y no sé, o su señal de internet no es lo suficientemente poderosa, entonces, bueno, retomar la grabación de nuestro encuentro que estaría disponible a partir de mañana. Bueno, muy bien. Después de este ejercicio, entonces vamos a cambiar a nuestro segundo tema. ¿Listo? Nuestro segundo tema. Veamos por aquí. Bueno, por aquí nos preguntan si es necesario comprobar el resultado con GeoGebra. Hay que tener en cuenta una cosa, GeoGebra es una herramienta gráfica que me permite de alguna manera comprobar una que otra respuesta. Y gracias por esa pregunta que haces porque para mí es muy pertinente y de paso hago este comentario. Muchos estudiantes están utilizando la herramienta GeoGebra para hacer el ejercicio, ponen a GeoGebra, ponen la herramienta que haga el ejercicio y lo que hacen es copiar el pantallazo de GeoGebra y entregan el documento así. Mi recomendación es que no lo hagan. Hagan su proceso matemático, que es como nosotros lo venimos explicando en cada una de las webconferencias, y utilizas la herramienta de GeoGebra para que compruebes la respuesta. Y efectivamente, pues digas, oye, sí, hice el ejercicio bien, ¿ok? Pero no lo hagamos al revés. Entonces, de pronto, GeoGebra tiene muchas posibilidades, y entonces tú le dices, calcúleme la derivada de tal expresión, y GeoGebra lo hace. Pero lo que no tenemos claro es si GeoGebra entendió bien lo que tú escribiste. A veces GeoGebra se confunde con ese tipo de cosas. Y entonces nosotros confiamos a ciegas en que GeoGebra me sacó bien la derivada y la publicamos. Y de pronto nos pegamos como esas pequeñas sorpresas cuando en la calificación el ejercicio no quedó adecuadamente y no sabemos qué fue lo que pasó, ¿vale? Entonces, para este caso en particular hay que tener en cuenta que la derivada implícita es un proceso que tú haces como una persona que tiene pensamiento lógico y que tiene pensamiento aritmético. Y con lo que se te ha explicado en el curso, vas a utilizar esas herramientas para justificar tu respuesta. Entonces, si tú pones la derivada implícita en GeoGebra, es posible que él de pronto te la dé o utilices otro ejemplo, otra calculadora, bueno, lo que sea, cualquier herramienta. Pero quiero que tengan muy en cuenta que lo que los tutores y yo calificamos en los trabajos es el proceso. ¿Ok? A veces inclusive podemos llegar a dejar de ladito un tanto la exactitud de la respuesta, no siempre, porque a veces se necesita, pero sí es el procedimiento, ¿vale? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta eso. Y si hay dudas para efectos del manejo de GeoGebra en la comprobación de alguno de los ejercicios, vuelvo y reitero, toquen base con sus tutores para solicitar la tutoría. ¿Listo? Bueno, vamos a nuestro segundo punto, que el tiempo va corriendo y es importante ir avanzando. Y vamos ahora con las derivadas de las funciones trigonométricas. Bien, entonces, em, hay que tener en cuenta como primera medida esta tablita que estoy compartiendo con ustedes. Esta tablita es importante que la copien, que le tomen un pantallazo, que siempre la conserven cuando se enfrenten a funciones trigonométricas y que les soliciten las derivadas, ¿ok? Porque cuando vayamos a derivar alguna de las funciones que tenemos al costado izquierdo, debemos reemplazarlas por las expresiones que están al costado derecho, ¿ok? Entonces, si tengo un seno de x, o seno de 2x, o seno de 3x, su derivada va a ser coseno. Entonces, fíjate que cambia la función. Hay que tener muy en cuenta la parte del ángulo. Aquí tenemos seno de x, coseno de x, coseno de x, seno de x. Pero si el ángulo llega a ser doble, si el ángulo tiene de pronto, o la variable que está dentro del ángulo tiene algún coeficiente, hay que utilizar la regla de la cadena. Mucho ojo con eso, la derivada interna o la regla de la cadena. Entonces, aquí están los ejemplos sencillos, pero mucho ojo si el ángulo viene compuesto. 2x o 3x. Bueno, ojo con eso, ¿vale? Y tener en cuenta esto de aquí. Mucho ojo con los signos, por favor.
Si se encuentran con un coseno y hay que derivarlo, la derivada es menos seno. ¿Listo? Pilas con eso. La derivada de tangente es secante cuadrado. La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. La derivada de secante es secante por tangente. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. En algunos casos, primero ponen la cotangente y después la cosecante. No importa. Ya saben que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Y estas tres funciones de acá son funciones trigonométricas inversas. Entonces es posible que no las conozcan mucho, pero existe la derivada para ellas. Y si se encuentran en algún momento con alguna función trigonométrica como esta, su derivada está aquí al costado derecho, que contiene radicales, y aquí en este caso pues tiene una potencia al cuadrado en el denominador. ¿Listo? Entonces esto lo dejo como material para que ustedes lo consulten en el momento que tengan que hacer una derivada. Nuevamente hay que tener en cuenta los presaberes obtenidos en las web anteriores, las reglas de la derivación, todo el tiempo hay que tenerlas en cuenta, la regla de la cadena, ya lo acabamos de hablar, las derivadas de las funciones básicas, que son estas, porque cuando se enfrenten a un ejercicio no se van a encontrar solo con una función, van a tener una función al cuadrado o al cubo, o una función metida dentro de otra función, o funciones que se estén sumando o que estén en un cociente. O sea, hay infinidad de posibilidades. Entonces, para poder desarrollar esas derivadas de alto nivel, es importante que esta tablita o la memoricen o la tengan a la mano. ¿Listo? Y como les digo siempre, estar atentos a simplificar términos semejantes y pilas con el manejo de los signos. Bien, entonces vamos a ir con este ejemplo. Entonces, era lo que yo les decía. En la tablita anterior teníamos solamente la derivada de seno de x, pero aquí ya tenemos un seno al cubo. Tenemos aquí un coseno al cuadrado. Y las dos operaciones están haciendo una multiplicación. Tenemos aquí un producto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ok, ¿cuál regla de derivación voy a utilizar? Tengo un producto, entonces ya sé que eso va a ser la derivada del primero multiplicada por el segundo, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces ya sé cuál es el proceso que debo tener en cuenta ahí, que es la derivada de un producto. Pero importantísimo otro tema, mucho ojo, por favor. Lo primero que vamos a derivar es el exponente, ¿está claro? O sea, entonces tenemos un seno al cubo. Vamos a derivar el exponente, el 3 va a bajar a multiplicar y el seno como tal va a pasar de exponente 3 a exponente 2. Ahí derivamos el, el exponente, pero después hay que multiplicar por la derivada interna. Y la derivada interna es la función, es decir, la función seno. Eso lo vamos a aclarar en el siguiente ejemplo. Lo mismo aquí para el coseno. Lo primero, si tengo que derivar el coseno, entonces derivo primero el exponente del coseno y luego ese resultado lo multiplico por la derivada de la función. Eso es a lo que nosotros denominamos la regla de la cadena. Entonces, mucho ojo porque algunos se quedan solamente haciendo la derivada del exponente y vuelven y escriben lo mismo. Entonces, digamos que la derivada de este término van y ponen 6 seno de x y para ellos ya quedó derivado. Y no es así. Mucho ojo, por favor, con este ejercicio. Entonces, aquí vamos a derivar. Como les dije, es la derivada de un producto. Entonces, ¿qué dice? Dice, derivada del primer término. El primer término es 2 seno al cubo de x. Ese es el primer término. Lo vamos a derivar. Entonces sabemos que el 3 baja a multiplicar al 2 y por eso obtenemos este 6. 3 por 2 daría 6. Seno, que inicialmente está al cubo, ahora queda como seno al cuadrado de x. Hasta aquí la mayoría de personas dejan la derivada y se les olvida la segunda parte. Y la segunda parte de ese término es multiplicar por la derivada interna. ¿Y la derivada interna qué es? Pues nos olvidamos de que seno está elevado a algún exponente y derivamos la función seno. Derivamos la función seno. Entonces, al derivar seno, la derivada de seno, ¿cuál es? Es coseno. ¿Ok? Entonces, esto que les estoy señalando, 6 seno al cuadrado de x por coseno de x, hasta aquí, hasta donde está el punto, eso es la derivada del primer término. Esa es la derivada de el 2 seno al cubo de x. ¿Ok? Esa es la derivada. Entonces, derivo el primer término, ya lo hice, y lo multiplico por el segundo sin derivar. Mi segundo término es coseno al cuadrado de x, y aquí lo tengo, quietecito, no lo he modificado, ahí está. Entonces ya cumplo con la primera parte de la regla de derivación. La derivada del primero multiplicado por el segundo sin derivar. Más. Ahora, el primero sin derivar, 2 seno al cubo de x, mírenlo, aquí está intacto.
2 seno al cubo de x hasta aquí. Esta zona que les estoy marcando es el primer término sin derivar. Y lo voy a multiplicar por el segundo término derivado. El segundo término es coseno al cuadrado de x. Entonces, fíjense, el 2 baja a multiplicar al coseno. Entonces queda 2 coseno de x. El coseno que estaba al cuadrado disminuye en un grado su exponente y queda como coseno a la 1. Ese 1 no se marca. ¿Listo? Y multiplico por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna? Pues la expresión coseno x. ¿Listo? La derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces, aquí en este segundo término aplico la regla de la derivación, donde tengo el primer término sin derivar multiplicado aquí por el segundo término derivado. ¿Listo? Apliqué la regla de derivación para el producto. ¿Ok? ¿Qué viene a continuación? Pues la simplificación y la unión de términos semejantes. Entonces, ¿qué me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta de lo siguiente, miren, tengo aquí coseno de x y tengo aquí otro coseno al cuadrado de x. Estos dos se están multiplicando, entonces aquí genero una simplificación. En el segundo término, después del más, entonces me doy cuenta que tengo aquí seno al cubo multiplicado aquí por seno. Entonces es otro término semejante. Tengo un negativo que se está multiplicando acá. Entonces también tengo un signo que me va a hacer un cambio aquí en este más. Y tengo este 2, este coeficiente 2, junto con este coeficiente 2, que también se va a multiplicar. Entonces, obviamente, viene el siguiente proceso, que es el de la simplificación. Entonces, lo que yo les decía, coseno de x por coseno al cuadrado de x da coseno al cubo de x. El resto del término queda exactamente igual. 6 seno al cuadrado de x, coseno al cubo de x. El menos, mírenlo, menos multiplicado por más, me da menos. El 2 por el 2 me da 4. Seno al cubo por seno me da seno a la 4. Y el coseno baja exactamente igual. Entonces ahí empiezo a simplificar. Y ahora, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que puedo sacar un factor común. ¿Por qué? Porque resulta que acá tengo un número par, acá tengo un número par. Tengo seno aquí, aquí también tengo seno, aquí tengo coseno y aquí tengo coseno. Entonces puedo sacar un factor común. ¿Cuál sería ese factor común? Entonces el factor común sería 2, porque ambos números son pares, ese sería el coeficiente. 2, seno al cuadrado, aquí tengo seno a la 4, entonces sería 2 seno al cuadrado. Y coseno, entonces sería solamente un coseno a la 1. Entonces el factor común para toda esta expresión sería 2 seno al cuadrado multiplicado por coseno de x. Y es el siguiente paso que viene. Aquí lo tengo. El factor común es este, míralo. Acá lo tenemos. Y aplico factor común. Si no sabes cómo aplicar factor común, tienes que echar una revisión a los casos de factorización. ¿Ok? Entonces saco factor común y la expresión finalmente, después de haberle sacado factor común, queda de esta manera. Bien, entonces así nosotros vamos a ir desarrollando nuestros ejercicios de derivadas de funciones trigonométricas. Con paciencia, despacio, haciendo las verificaciones y sobre todo no olvidando el tema de la derivada interna. Bien, listo. Por aquí Jefferson nos dice que se puede repetir la última parte. Entonces, ¿no era 2 coseno con qué término lo redujo? ¿Te refieres de pronto aquí a este 2 de aquí con este 2 de aquí? Posiblemente. A la multiplicación, si yo multiplico este 2 por este 2, aquí me da el 4 que resulta aquí, en este lado. Y ya teniendo aquí esta expresión, yo saco solamente factor 2. El 2, ¿por qué saco el 2? Porque el 2 me divide al 6. Y el 2 me divide al 4. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tomo este 2 y lo multiplico por 3, aquí me da el 6. 2 por 3 me da el 6. Y aquí cojo este 2 y lo multiplico por este 2 y aquí me da el 4. Es básicamente repasar el factor común. ¿Listo? Por favor. Bueno, digamos que Armando, me gustaría de pronto sí tener el tiempo para poderles ayudar con todas las inquietudes que tienen, pero digamos que este tipo de inquietudes ya la tienes que redireccionar a través de tu tutor, porque digamos que nosotros tenemos ya un material preelaborado y bajo estos ejemplos que vamos a explicarlos así muy específicamente, es que ya apoyamos nuestro material del día de hoy, ¿vale? Entonces, si necesitas derivar una expresión trigonométrica que tenga logaritmo natural, entonces debes tener en cuenta las reglas de derivación del logaritmo natural
y obviamente que contenga funciones trigonométricas, porque ese es el tema que tenemos el día de hoy. Si es una expresión común y corriente que tiene logaritmo natural, entonces debes remitirte con tu tutor de campus, ¿vale? Por favor. Bueno, muy bien. Continuamos entonces por acá. Y entonces viene una parte donde ahora ustedes quisiera que, por favor, participaran, ¿vale? Quiero que rápidamente tomen nota de este ejercicio. ¿Listo? F de x es igual a seno al cuadrado de 4x al cubo más 5x. ¿Listo? Tomen el pantallazo, escríbanlo. ¿Listo? Estamos justo a la mitad del tiempo de nuestra webconferencia. Y entonces lo que vamos a hacer es que de acuerdo a la explicación que acabé de dar, ustedes van a sacar esta derivada. ¿Listo? Van a anotarla, por favor, y vamos a dar un tiempito prudencial para que ustedes lo vayan desarrollando. Y ahorita voy a publicar unas opciones de respuesta. Ustedes lo van a desarrollar. No les voy a pedir que en el chat me coloquen la respuesta. No, por supuesto que no. Pero vamos a sondear como si esto fuera de pronto un simulacro de evaluación objetiva cerrada, que es el objetivo, es la prueba que ustedes desarrollan finalizando el semestre. Vamos a hacer de cuenta que esta es una pregunta que les salió en la prueba. Y pues van a salir las opciones de respuesta. Entonces lo van a desarrollar para que se enfrenten a qué es desarrollar un tipo de ejercicios de estos. ¿Vale? Entonces tomen el pantallazo, escríbanlo en una hojita y empiecen a desarrollarla. Voy a dar, no sé, 30 segunditos para que tomen el dato y me voy a devolver para mostrarles nuevamente la, la tabla de las derivadas básicas por si de pronto no la alcanzaron a copiar. Voy a dejar, no sé, un par de minuticos o 3 minuticos la tabla de las derivadas básicas para que se apoyen en ella y pues vayan desarrollando el ejercicio. ¿Listo? El objetivo es que máximo en 5 minutos ya estemos dando respuestas de las opciones de respuesta que les voy a publicar. ¿Vale? Vamos a esperar 15 segunditos más para que tomen por favor el dato de la función y empiecen a desarrollar la derivada. Mientras tanto voy revisando por acá el chat. Sí, Catalina, dame 15 segundos, 10 segunditos y ya paso para mostrarte la tabla. Por ahora, ve anotando el ejercicio y ve analizando cómo es que lo vas a hacer. Ah, ¿será que voy a utilizar la regla del cociente? ¿Será que tengo que utilizar la regla de la potencia? ¿Será que es que eso es un cociente? Bueno, no sé, vayan mirando. ¿Será que voy a utilizar la regla de la cadena o mejor no la uso? Bueno, vayan analizando por favor eso. Bueno, muy bien. Voy a volver entonces en las diapositivas para mostrarles nuevamente la tablita. Aquí está la tablita, chicos. ¿Listo? Las derivadas. Igual, o le toman pantallazo, o las anotan rápidamente. Lo voy a dejar así mientras tanto y deben estar desarrollando su ejercicio allí en tiempo real. Y vamos a ver las opciones de respuesta ahorita. No les muestro las opciones de respuesta porque sería trampa. Primero desarrollenlo y ya les digo a ver a quién le coincide. Ok, Daniel, ok, estoy de acuerdo, aunque ahí hace falta otra cosita. Además de la regla del producto, hay que trabajar con otra regla adicional. Muy bien, Angie Daniela, estoy de acuerdo contigo, claro que sí. Bueno, mientras tanto voy a revisar por aquí cuántas personas tenemos conectadas en este momento. 168 personas. Bueno, vamos a mirando por aquí el chat. Producto y cadena, Miguel Ángel Cubides, ok.
Entonces, como les decía, en el chat ahorita solamente vamos a colocar si es la opción A, la B, la C o la D, ¿ok? Porque se nos complica escribir en el chat ya que no hay editor de ecuaciones en el chat para poder escribir adecuadamente las funciones. A ver por aquí qué más hay en el chat. ¿Listo? Aprovecho mientras que los chicos están trabajando, voy a darles un par de minuticos más. Profesora Liliana o el profesor César, si eventualmente alguno de los dos está, si de pronto hay algún comentario así que hayan visto durante la intervención. La verdad no, en ese momento no estaba mirando el chat, o si vamos bien por ahora. Por ahora están comentando qué reglas podrían utilizar. En la pantalla veo las derivadas fundamentales de las funciones trigonométricas, pero no veo las respuestas. Ya están dando respuestas, pero no veo las opciones. Sí, sí, exacto. No, las opciones todavía no las he dado. Entonces, digamos que por el momento no es posible que estén respondiendo ni A, B, C o D porque las opciones de respuesta todavía no están en pantalla. Entonces, por ahora deben estar trabajando en el ejercicio, obteniendo una expresión, y ahorita cuando les publique las opciones de respuesta, entonces ahí sí empiezan a comparar y si les coincide o no. Bueno, ¿qué otra cosa he observado así más o menos mientras las intervenciones de los chats? Que tenemos muchas deficiencias con el tema algebraico, ¿sí? Hay que repasar mucho esa parte. Hay muchas personas que no están entendiendo de dónde salen los factores comunes, o qué proceso de factorización se desarrolló allí, o bueno, el tema de los términos semejantes. Entonces, mucho ojo, muchachos, porque nosotros cada vez vamos avanzando y en el momento de su carrera van avanzando y van a ver temas mucho más complejos, pero todo eso se basa en la parte algebraica básica y en el trabajo de productos notables y manejo de potencias. Entonces hay que tener muy fuerte eso porque o si no, de nada sirve seguir avanzando en el tema si cometemos equivocaciones de base. Entonces mucho ojo con eso y pedir mucho apoyo a sus tutores, ¿vale? Bueno, entonces, listo. Ya pasaron 2 minuticos, entonces ahora voy a avanzar y les voy a mostrar las opciones de respuesta de nuestro ejercicio, ¿ok? Entonces, aquí voy a publicarles en este momento. Entonces, aquí están las opciones de respuesta, muchachos. Entonces, van a comparar ustedes, van a verificar ustedes cuál es la opción de respuesta que les dio. Recuerden lo de los términos semejantes. ¿Listo? Igual de todas maneras, toman el pantallazo, eventualmente, si les coincide, si no les coincide. ¿Listo? Y hacen ustedes el análisis. Bueno, entonces, este ejercicio es un ejercicio que ustedes van a después mirar, van a comparar y pues posteriormente, si quieren a través de sus tutores, les envío la corrección del ejercicio con la retroalimentación respectiva para que ustedes pues efectivamente digan, oiga, sí, cometí esta equivocación o no era esta otra. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar así, pero importante por favor, como les digo, que mantengan guardadito ese procedimiento y ya posteriormente hagan ustedes su propia autoevaluación. ¿Listo?
Por aquí, bueno, han preguntado varias veces que si hay asistencia. Nosotros descargamos el reporte de la asistencia, no hay problema, se supone que están utilizando un recurso que es de la universidad y le están utilizando su correo institucional. Entonces nosotros, o yo me encargo ahorita de descargar, cuando se acerque la finalización de la reunión, descargo la asistencia y se la envío al director de curso para efectos de tener la evidencia. Pero aclararles, estos encuentros son para capacitarnos, para entender el tema, pero no necesariamente da puntaje, no necesariamente, digamos que da algún tipo de beneficio, es simplemente como una clase adicional para que entiendan en tiempo real con explicaciones en vivo y en directo cómo se hacen los ejercicios. ¿Listo? Por favor. Bueno, muchachos, me alegra muchísimo ver toda la interacción que ha habido en el chat. De eso se trata, de hacerlo un poco más vívido el ejercicio. Tenemos ahí pues múltiples respuestas, A, B, C, D. Bueno, ya cada uno hace su autoevaluación, pero es básicamente así como va a funcionar la prueba objetiva cerrada a finalizar el semestre. Un ejercicio y basado en los contenidos, ustedes simplemente tienen que seleccionar la opción A, B, C o D. La marcan y van enviando, y van enviando. ¿Listo? Entonces, por eso es importante las recomendaciones que les di. Quedo pendiente para que a través de sus tutores eventualmente se pueda compartir el resultado de este ejercicio con em, pues con la retroalimentación respectiva, ¿vale? Bueno, continuamos por acá. Judy Lorena, justamente esa es la autoevaluación que quiero que ustedes hagan. Yo se las voy a enviar, claro que sí, pero el objetivo es que ahorita no sepan puntualmente la respuesta. Yo se las envío con todo el procedimiento detallado de qué es lo que tiene que dar. Y ya cuando ustedes reciban ese material, que me comprometo a enviárselo a través de sus tutores, ustedes van a decir, oiga, sí, yo no tuve en cuenta esto, no tuve en cuenta lo otro. Ah, claro. ¿Sí me entiendes? Porque aquí estamos marcando A, B, C o D, pero puede ser que todos estemos en las nebulosas sabiendo cuál está bien y cuál no. ¿Ok? Quiero enviarlo, pero ya por cuestiones de tiempo no voy a hacer el desarrollo porque este ejercicio es un poquito largo, similar al que expliqué ahorita. Entonces necesito pasar ya a nuestro siguiente ejercicio para ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, Daniel dice, para mí la respuesta está entre A, B, C o la D. Tranquilo, Eduardo. Entonces, el objetivo es que lo corrijan. No me preocupen que yo les envío ese material, ¿vale? Ahí los dejo en incertidumbre un poquito, pero es para que efectivamente hagan un esfuercito extra y ya lo corrijan con un poquito más de calma y no de pronto con la premura de la presentación del día de hoy, ¿vale? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente. ¿Listo? Vamos a nuestra siguiente presentación y es básicamente las derivadas de orden superior, ¿ok? Este es un tema un poco, desde mi punto de vista, es un poco más llevadero, de pronto no tiene tantos intríngulis como las derivadas trigonométricas o como las derivadas implícitas. Es básicamente utilizar las reglas de la derivación, pero utilizarla una vez, dos veces, tres veces y cuatro veces para lograr mm, cambiar la función. Aquí digamos que nosotros podemos tener un ejercicio, o más bien, ir apuntando hacia las aplicaciones de la derivada. ¿Ok? Nosotros de pronto no tenemos todavía ese panorama claro, pero se los voy a poner en dos ejemplos muy sencillos y muy simples. Cuando nosotros estamos analizando en la física el movimiento de una partícula o de un vehículo, bueno, algo que se esté moviendo, y estamos analizando, digamos que la posición de ese objeto, dentro del estudio físico hay otras variables además de la distancia, como lo es la velocidad o la aceleración. Entonces, para nosotros obtener una función de esa partícula que se está moviendo, una función que nos exprese la velocidad de ese móvil o de esa partícula, vamos a tener que aplicar una derivada. Entonces, si no lo sabían, la velocidad, la fórmula de velocidad, es la derivada de la función de posición de un objeto, obviamente apuntando al tema de la física. Entonces, si yo tengo la función que me describe la posición de un objeto y yo le saco la derivada de esa función, con esa derivada yo puedo calcular la velocidad. Y si después de tener la función, perdón, de la velocidad, yo derivo nuevamente esa función, entonces puedo obtener la aceleración. ¿Ok? Entonces es como responder a ese interrogante que a veces tenemos de que, bueno, ¿y esto para qué lo vemos? ¿Será que esto efectivamente se va a aplicar en algo? Y efectivamente así es. En la física se aplica. Y adicional a eso, les voy a dar otro ejemplo.
las derivadas de orden superior, es decir, sacar la primera, la segunda, la tercera derivada, nos sirve también cuando tenemos que calcular máximos y mínimos, que eso es también un tema adicional que vamos a ver posiblemente en la próxima webconferencia. ¿Para qué nos sirven los máximos y los mínimos? Si nosotros tenemos de pronto una función que me permite, no sé, analizar el comportamiento, no sé, del crecimiento de una bacteria o de pronto de un modelo, no sé, económico. Y yo necesito analizar cuál es el punto máximo, cuál es el punto mínimo, si cambia de pronto el crecimiento por decrecimiento, en qué punto es que cambia. Para eso nosotros vamos a utilizar la derivada, ¿listo? Que va a ser aplicado en algo que se llama máximos y mínimos que se va a ver más adelante, pero se aplica allí. Y para obtener máximos, para obtener mínimos, para obtener algo que se llama los puntos de inflexión, nosotros vamos a tener que sacar la primera derivada, la segunda derivada, reemplazar valores en la primera, en la segunda derivada. Entonces allí es donde lo vamos a hacer. Y eventualmente, si de pronto no lo tienen claro, los máximos y los mínimos también a veces nos permiten en ciertas aplicaciones de la industria maximizar áreas de pronto de construcción, maximizar de pronto la cantidad de productos que se obtienen de pronto de una materia prima y también analizar y medir cuánto es el mínimo o la mínima cantidad de desperdicio que se puede generar. Entonces, todo eso está relacionado matemáticamente, son modelos matemáticos y en donde se interviene la derivada, ¿vale? Entonces, como para aclararles esa parte. Entonces, para hablar ya de las derivadas de orden superior, entonces tenemos que tener en cuenta que una función tal cual, una función como tal, se puede derivar. Si tiene variables, se puede derivar. Y la derivada de una función nos da otra función. ¿Ok? Eso lo hemos podido ver en los ejemplos que hemos venido trabajando. Tengo una expresión, la derivo y me da otra expresión muy similar. Entonces, eso pasa con las funciones. Si yo saco la derivada de una función, me va a dar otra función. Y esa función, esa nueva función, esa f' o esa derivada, es susceptible de volver a ser derivada. Y así sucesivamente yo la puedo derivar y derivar y derivar hasta que lleguemos posiblemente al cero. Entonces, mucho ojo a esto, mira. Si yo tengo una función f de x, me la entregan de primerazo, y yo la derivo, su derivada se llama f' de x, ¿ok? La primera derivada se llama f' de x. Esa f' es una función, y yo la puedo volver a derivar. Entonces, si yo derivo a f' de x, esa derivada se va a llamar f2'. ¿Listo? f2'. Y así se va a marcar la segunda derivada de esa función. Y si esa función todavía se puede seguir derivando, la vuelvo a derivar y vamos a llegar a f3' de x. Y así sucesivamente. No se les haga raro que les pidan la cuarta derivada de una expresión, porque dentro de la guía de actividades se van a encontrar con ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, como les decía, yo puedo ir derivando y derivando sucesivamente hasta que el resultado pues finalmente se vuelva a cero. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos aquí una función f de x que es igual a 3x a la 4 más 2x al cuadrado menos 20. Esta es la función original que nos entregan. Y nos piden, oye, encuentra por favor la primera derivada. La primera derivada la voy a marcar como f' de x y empiezo a derivar. Aquí tengo derivada de una potencia, derivada de una potencia, derivada de una constante. Y si lo miro en general toda la expresión, entonces tengo la derivada de una suma y la derivada de una resta. De acuerdo a las reglas, entonces yo ya sé que puedo derivar este término aparte y pongo la derivada aquí y le sumo la derivada de este término que está acá y le resto o le sumo la derivada de este. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 3x a la 4. La derivada sería 4 por 3, 12. Y la x que inicialmente estaba a la 4 baja a x a la 3. Entonces aquí ya tengo la primera derivada de este término. Más. Y obtengo la derivada del segundo término. 2 por 2, 4. Y la x que inicialmente estaba a la 2, entonces baja como x a la 1. Y la derivada de 20, que es una constante, la derivada de una constante es igual a 0. ¿Listo? Bien. Ahora, teniendo la primera derivada, entonces le puedo sacar una segunda derivada porque sigue siendo una función. Entonces saco la segunda derivada, esta sería f2' de x. Entonces volvemos al mismo ejercicio. 3 por 12 me daría 36. X que está inicialmente a la 3 baja en un grado y queda x al cuadrado. ¿Listo? Más la derivada de 4x y la derivada de 4x sería 4. ¿Listo?
X no se marca allí porque quedaría, si X está a la 1, 1 menos 1 me daría 0. Entonces el resultado de la derivada sería X a la 0. Y todo elemento elevado a la 0, todo elemento elevado a la 0 es 1. Entonces no se marca, sería como 4 por 1. La derivada de X es 1. Y todavía puedo seguirla derivando. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la variable X con respecto a la cual estoy derivando. Entonces le puedo sacar aquí una tercera derivada de esa función. Entonces vuelvo y derivo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Sería 36 por X al cuadrado. Y eso entonces me daría que sería 2 por 36, daría 72. Y X, que inicialmente estaba al cuadrado, baja como X a la 1. Y esta sería mi tercera derivada. Bien, ese digamos que sería el proceso de las derivadas superiores. Si nos damos cuenta, son procesos bastante sencillos, son bastante elementales, pero hay que tener en cuenta claramente las reglas de la derivación. ¿Listo? Bien, por ahora, no sé si tienen alguna duda para que por favor nos la hagan llegar a través del chat de este ejemplo que acabé de explicar. ¿Listo? Esperar unos cuantos minuticos, unos cuantos segunditos. A ver. 72x no se deriva y con fraccionarios. Bueno, entonces por aquí nos dice invitado por allí. Y el 72x no se deriva. Si te piden la cuarta derivada, tú lo puedes hacer, ¿sí? Porque la x todavía existe allí. Pero digamos que la cuarta derivada, y bueno, hagamos el ejercicio en el chat. Si quisieran la cuarta derivada, ¿a qué sería igual? Para que por favor me la respondan en el chat. Mientras tanto yo voy por aquí leyendo. Por aquí me decía, bueno, alcancé a leer por aquí en el chat que si el 4 no se tenía en cuenta. Digamos que cuando tú derivas, cuando estás aquí en la segunda derivada y haces una tercera derivada, este 4, si tú lo derivas, es la derivada de una constante. Es lo mismo que pasó con este 20, mira, aquí arriba. Si yo derivo 20, la derivada de 20 es 0. Entonces en el siguiente paso ya no se ve, 0. Ni siquiera lo suma o lo resta, simplemente no se tiene en cuenta. Entonces ahora aquí el 4 ya quedó solo y el 4 es una constante. Si yo derivo 4, su resultado es 0. Por eso aquí abajo ya no se ve. ¿Listo? Bien. Y por aquí me decían, bueno, perfecto, sí, estamos de acuerdo. Todos los que han resuelto el ejercicio y me están colocando como respuesta 72, efectivamente así es. ¿Sí? El resultado allí es 72. Y si yo ya derivo después ese 72, pues nada, me daría 0. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien por la participación. Bien, chicos, entonces viene ahora este ejemplo. ¿Listo? Y es un ejemplo ya un poco más complejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque por ahí decían, oye, uno con fraccionarios. Entonces aquí tengo este fraccionario, mira. Vamos a hallar la tercera derivada de esta función. Entonces tengo f de x que es igual a 1/5 de x a la 5 más 2/3 de x a la 3 menos 2x. Esta es la función original que me entregan. Y me dicen, bueno, por favor, hállame la tercera derivada. Ok, listo. Entonces, manos a la obra. Empezamos por acá. Entonces, miren, tomo el primer término. ¿Listo? Tomo el primer término. El 5, que es el exponente, pasa a multiplicar al coeficiente. Y aquí lo tengo marcado, mira. 5 que multiplica a 1/5. Aquí lo tengo. Y la x, que inicialmente estaba a la 5, baja en un grado y ahora x es a la 4. ¿Ok? Entonces aquí ya la derivé. Solamente dejé indicados los procesos, no lo resolví para mostrarles cómo es el procedimiento, ¿vale? Ahorita en el siguiente paso ya lo realizamos. Entonces, esta es la derivada del primer término. Vamos al segundo término. El segundo término es este. Exponente 3, sale el 3 del exponente y multiplica a 2/3. Aquí lo tengo, mira. El 3 está multiplicando a 2/3, multiplica a 2/3. Y la x, que inicialmente estaba x a la 3, ahora queda como x al cuadrado. ¿Listo? Y aquí ya tengo la derivada de mi segundo término, no la he desarrollado, la dejé solo indicada. Menos, y acá tengo 2x, ¿listo? El 1 que tiene la x, el exponente que tiene la x es 1, 1 por 2 me da 2, aquí tengo el 2. Y x, que inicialmente estaba como x a la 1, ahora queda como x a la 0. Y recuerden,
cualquier elemento, sea número o sea una variable elevada a la 0, es igual a 1. Entonces, esto sería igual a menos 2. Entonces, aquí dejé indicada, miren, la primera derivada la dejé indicada sin resolver, pero en el siguiente paso, miren, f' de x ya lo resuelvo. Entonces, miren una cosa. 5 y 5 se cancelan. Y el 1 pues no se marca. Entonces aquí este primer término, ¿qué quedaría? Quedaría solamente x a la 4, que es el dato que tengo acá, x a la 4. Más este 3 con este 3 de abajo se cancelan, sobreviviéndome solamente el 2. Entonces mi segundo término quedaría como 2x al cuadrado, que es lo que tengo acá, 2x al cuadrado. Menos 2, que es el dato que tengo acá. Entonces, esto que les estoy señalando aquí al costado derecho es mi primera derivada. Mi primera derivada, ¿vale? Ahora, esta es una nueva función y me están pidiendo la tercera derivada. Entonces, procedo ahora, a partir de esta primera derivada, a volverla a derivar para obtener mi segunda derivada. Entonces, miren una cosa. 4 está aquí como exponente, baja a multiplicar a la x, quedaría entonces 4x, y la x que inicialmente estaba a la 4 queda como x a la 3. Entonces aquí tengo la derivada del primer término. El segundo término, 2 por 2 daría 4, y x que está al cuadrado baja a x a la 1, y tengo entonces 4x. Y nuevamente, miren, la derivada de una constante, la derivada de un número es igual a 0. Entonces, si yo derivo el menos 2, pues no coloco aquí nada porque ya me da 0. Y entonces aquí obtengo, en esta parte que les estoy señalando, tengo mi segunda derivada, Y aplico nuevamente la derivación. Aplico la derivación. Y entonces tengo 3 por 4, 12. X, que estaba inicialmente a la 3, ahora baja como x a la 2. Más, y 4x, entonces x, que estaba a la 1, queda como x a la 0, sería multiplicar por 1, y aquí sobrevive el 4. Entonces mi tercera derivada de mi función original, que es esta azul que está aquí arriba, mi tercera derivada es 12x al cuadrado más 4. ¿Listo? Entonces creo que este ejercicio ya es un poco más diciente de que cuando tenemos fraccionarios, pues podemos hacer simplificaciones, podemos ir cancelando cositas y casi siempre los ejercicios vienen diseñados para eso, ¿no? Para hacer cancelaciones y que se resuelvan un poco más rápido. ¿Listo? Dale, no te preocupes. Aquí queda unos segunditos para que tomes el pantallazo, si quieres de pronto copiarlo o lo que sea. De todas maneras, también es importante, si eventualmente la llegan a necesitar y los tutores que estimen conveniente, me dicen y les paso copia de la diapositiva para que la compartan con los estudiantes. O los chicos igualmente, le dicen a sus tutores, profe, explicar un ejercicio en la webconferencia, queremos repasarlo de nuevo. Aunque de todas maneras la grabación queda disponible, entonces pueden volverla a consultar sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Qué otras dudas aparece por aquí? Por aquí nos decía por acá Miguel Ángel Cubides, profe, ¿podría derivar 3/4 multiplicado por x a la 5? Digamos que Miguel Ángel, de acuerdo a lo que tú dices ahí en el chat, claro que sí se puede. Simplemente el 5 baja a multiplicar el 3, quedaría 15 y quedaría 15 cuartos. 15 cuartos. Y esta también es una recomendación. Cuando tengamos expresiones o funciones que contengan fraccionarios, no los dividan. Yo sé que a ustedes les encanta utilizar la calculadora y pasar todo a decimales, pero cuando pasan a decimales las cifras se pierden, se pierde algo de valor, se pierde algo del número. Entonces, si es posible, traten de dejar las cosas expresadas en fraccionarios. Cuando dejamos las cosas expresadas en fraccionarios, no se pierden. Y sobre todo cuando tengan que ubicar puntos en un plano cartesiano utilizando GeoGebra, les va a quedar mucho más exacto si lo expresan en fracciones. ¿Listo? Bueno, bien. Es mejor dejarlo y seguir derivando en fracciones hasta que nos dé un número entero. Puede ser que te dé un entero, Miguel Ángel, o puede que no, ¿sí? Simplemente continúa haciéndolo así y en algún momento se te puede simplificar algo. ¿Listo? No es una regla de oro, no siempre va a pasar, pero pues nada, trata de manejarlo así. ¿Ok? Entonces, por acá Lilia Andrea, tengo una duda con respecto a las derivadas implícitas. Cuando derivo una función con la regla de la suma, ¿a cuál
debo marcar con Y'. Lilia, ¿qué es lo que sucede? Cuando tengas un término en una suma o en una resta, tú tienes que analizar. Si tienes X y Y, hablando de derivadas implícitas, si tienes X y Y pegaditas, ahí ya no tienes una suma. Puede ser que los demás términos se estén sumando, pero si tienes X y Y, eso es un producto. Entonces tienes que derivar ese X y Y, primero la X y luego la Y. Entonces ahí tienes que aplicar regla del producto dentro de una suma. Por eso es importante el análisis de las derivadas implícitas. Son de cuidado. ¿Listo? Entonces para que te tengas muy en cuenta esa partecita. Si tienes X y Y juntas, eso no es una suma. X y Y es un producto. Entonces desarrollas ese producto aparte y cuando desarrolles eso, ahí sí pasas al siguiente término que está sumando o que está restando. Bueno, muy bien, amigos. Entonces ahora, este ejercicio es para ustedes. Entonces, por favor, al igual que lo hicimos en el ejercicio anterior, van a tomar nota de este, pero aquí ya sí les voy a dar la respuesta, no se preocupen, para que no sufran. Van a tomar nota de este ejercicio, ¿ok? Y me van a encontrar, por favor, la tercera derivada de la función. ¿Listo? Por favor. Entonces, anótenla. Dice f de x que es igual a 8x a la 5 menos 7x igual a 8 séptimos. Y van a derivar, por favor, esa expresión. Vamos desarrollando ese ejercicio. Tercera derivada, por favor. Mientras tanto, yo voy revisando por aquí comentarios en el chat y intentando dar de pronto respuestas a las que alcance a leer por allí mientras que ustedes van trabajando, ¿vale? Muy bien, John Alexander, muy rápido lo desarrollaste. Miguel Ángel, perfecto, felicitaciones. Me alegra muchísimo eso. Significa que van entendiendo muy rápidamente el tema, eso estaba fabuloso. Por aquí un invitado dice, profesor, cuando piden que se averigüe la derivada pero utilizando los límites, ¿se hace igual que este ejercicio? Bueno, no sé quién eres invitado, pero básicamente cuando te piden que encuentres la derivada utilizando la definición de límite, mucho ojo porque ese es el primer punto de la guía, digamos que tienes que aplicar el teorema que se explicó en la webconferencia anterior, donde tú tienes la función de f de x más h menos f de x sobre h y aplicar el límite. Entonces, mucho ojo, por favor, y ahí sí te voy a pedir el favor de que, mejor dicho, contactes a tu tutor para que te explique puntualmente cómo es que se desarrolla ese ejercicio. Ya se explicó en la webconferencia. Yo espero y asumo que en las CIPAs que desarrollan con cada uno de sus profes aborden un ejercicio de ese tipo, porque es más una demostración que otra cosa. Te aclaro, el resultado de la derivada va a ser exactamente igual a lo que nosotros hicimos, por ejemplo, hoy. O sea, te damos una expresión y tú obtienes la derivada. Te tiene que dar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no la haces por las reglas de la derivación, que digamos que uno lo hace cuando ya está dentro del estudio de la derivada, es mucho más rápido, es mucho más expedito, mucho más fácil inclusive, pero el primer punto es la comprobación y es cómo la derivada se basa en el concepto de límites. Entonces ahí tienes que hacer la conversión de la función de f de x por f de x más h y restarle la función original y todo eso ponerlo sobre h y hacer todo un proceso allá algebraico, matemático, de simplificación para aplicar los límites y obtener el mismo resultado. ¿Listo? Entonces es eso, es eso. Lo que estamos viendo hoy no tiene nada que ver con la aplicación de límites porque ya pasamos esa etapa. Entonces, para responder esa duda que vi por allí en el chat de un invitado que tenemos el día de hoy. Bueno, chicos, ¿qué más tenemos por acá? Miremos por aquí. 480. 480x al cuadrado. 480x al cuadrado. Ok, ok.
Listo, perfecto. Vamos a ver entonces, amigos. Vamos a ver si efectivamente llegaron allá. Entonces, miremos por acá. Y la respuesta es, efectivamente, 480x al cuadrado. Los felicito. Realmente la participación ha sido bastante alta, bastante buena. Y pues bueno, eso pues finalmente a uno como docente lo llena bastante cuando ve que efectivamente se ha entendido el tema. Entonces, bueno, muchachos, básicamente eso es lo que teníamos que abordar el día de hoy. Fue bastante fluida la charla. Creo que, bueno, abordamos bastantes temas. Importante, quienes de pronto no entendieron claramente algunos de los procedimientos que desarrollamos, esperen a que mañana o en el transcurso de pronto de la semana y del fin de semana, a través de nosotros los tutores, se comparta la grabación de esta reunión del día de hoy para que pausen el videito, miren bien los procesos. Muchos de los ejercicios que les traje hoy, digamos que, bueno, bueno, los fui pasando muy rápido, pero ahí están los procedimientos. Tómense ustedes el trabajo de pausar el video, empezar a hacer el paso a paso y compararlo línea por línea. Haces un paso y comparas la línea. Ay, ¿en qué la embarré? Y si no tienes claro ahí, entonces acude a tu tutor. Mira, estoy haciendo este proceso, pero no me coincide con la webconferencia. ¿En qué está fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque esa parte es la que a ustedes les sirve. Otra recomendación, muchachos, y esto lo hago normalmente con mis estudiantes. Muchachos, ustedes tienen que destinarle a esta asignatura, a este curso, tienen que dedicarle mínimo 6 horas a la semana. 6 horas para que se sienten a estudiar, para que se sienten a repasar, a ver los videos, a participar en los CIPAS. Muchas personas no se conectan a las CIPAS y pues obviamente no van a entender claramente el tema. Dedíquenle tiempo. Esto es virtual, pero no significa que ustedes simplemente en 2 horitas a la semana van a poder entender. Y los temas obviamente empiezan a complejizarse más. Entonces la recomendación es, por favor, dedíquele tiempo a esto, sáquele varias horas, haga de cuenta que está en la presencialidad y usted llega en la mañana, en la tarde, en la madrugada, siéntese a estudiar, siéntese a trabajar. 2 horitas en un día, 2 horitas en el otro, el fin de semana dedíquele otras 2 horas y trabaje, por favor. ¿Listo? Bien. No sé, compañera Liliana o César, si de pronto está por allí conectado, si tenemos más dudas en el chat, si tenemos de pronto algún comentario. No, tutor, ya se están despidiendo, que estuvo muy bien explicado. No mencionan nada más. La asistencia, recordarles que ya fue tomada a través del sistema. No se preocupen, no se genera un formulario, sino se toma por el Teams. Perfecto, Y no perfecto. mencionan más. Listo, de todas maneras, por si Muchas acaso, déjame gracias por respirar la por acá. participación. Listo, muy bien. El chat. Bueno, muchachos, bueno, agradecerles muchísimo por su puntualidad, agradecerles mucho por la participación y bueno, nada, que sigan ojalá las recomendaciones, que ojalá sea. Jorge Alejandro Alzolaman, no sé si... Sí, Jorge, si quieres, bueno, es que como no está habilitado el audio, sí, entonces que nos por escriba a esta... través del chat, que vamos a estar aquí unos minuticos más, de pronto intentando resolver algunas de las dudas puntuales, si se puede a través del chat, ¿listo? No se va a cerrar la reunión todavía. Lo que sí voy a suspender es la grabación para que se nos vaya generando el archivo. ¿Estás de acuerdo, Liliana? Sí, está bien. Vale, entonces voy a suspender en este momento la grabación y pues de todas maneras si tienen alguna duda y la podemos resolver, háganlas sin ningún problema, aquí vamos a estar unos minuticos más. Mauricio Bertrán, si puedes escribir por el chat.